tuve un compañero que entró antes y me dijo, el proyector se ve fatal en la pared. Entonces creo que tenemos que tener también como opositores cierta capacidad de adaptación porque hay imprevistos que tú ese día se te pueden llegar a escapar. Si tienes una buena planificación, es el 50% del éxito. Estos preparadores que hablan de vender, en la educación no se vende. Claro que la educación no se vende. Tener tropecientos rotuladores, ni posit, ni... No, es que todo eso te sobra. Y en la programación creo que mi punto fuerte fue el venderla. Quedarme sentado en el suelo y diciendo, es que no me presento. En caso del supuesto, algo que yo creo que llevaba, que en cierta medida era diferenciador y aprovechaba luego más adelante para conectarlo con la programación didáctica, era ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a En Movimiento Aprendo. Hoy nuevo podcast de hecho número 26. Vamos a hacer este podcast especial oposiciones. Estamos en una alineación nueva porque nos encontramos con Pedro, Raúl y un servidor. Hoy Pepe y Paolo están de lleno con la preparación de oposiciones. Y lo dicho, vamos a hablar un poquito de cómo nos fue la oposición, cosas que hicimos bien, cosas que cambiaríamos, vamos a hablar de innovación, vamos a hablar de buenos ejemplos, buenas prácticas. Y antes de empezar, sí que quería comentaros que un poco para dinamizar comentarios, este libro que me lo he leído recientemente, Educación Física del Futuro, lo vamos a sortear entre todos los que dejéis algún comentario en este podcast, tanto si lo estáis escuchando por iVoox, Spotify, Apple Podcast o en el propio YouTube. Quien deje un comentario, en la próxima semana daremos el ganador. Es un libro que destaco que es bastante práctico, aprendizaje basado en el juego, evaluación, aula al revés. Os puede venir muy bien, son unas 100 hojitas, como digo, muy prácticas. Y dicho esto, vamos a arrancar, que quiero que quede un podcast, no la típica, por así decir, la entrevista de ¿qué nota sacaste? Porque creo que también conocéis a Pedro y a Raúl, sino vamos a llevarlo un poquito, yo voy a participar también de cosas que hicimos bien, como digo, y la primera pregunta, o más bien el primer tema sobre la mesa, era qué pensáis que hicisteis muy bien las oposiciones, ya a toro pasado, que quizá otros opositores no hicieron. Y antes lo hablábamos, Raúl, no sé si quieres empezar. Con respecto a qué pienso que hice bien en las oposiciones, creo que en este sentido fue no ser un opositor dos tercios, es decir, intentar llevar un poco todas las partes preparadas por igual, darle la misma importancia a unas que otras, porque al fin y al cabo, tratándose de un aspecto sumativo y que todo cuenta, creo que una buena organización de poder repartir bien todos los temas es fundamental y sobre todo ya en las últimas convocatorias, creo que el tema de técnicas de estudio también fue muy importante, el saberte organizar el estudio, el gestionar las horas que tú tengas, pues creo que fue una de las cosas que hice bastante bien, el tema de la organización. Técnicas de estudio, dos tercios, que creo que mucha gente ahora que está empezando se mete con el tema a muerte y no lo deja hasta junio. Y Pedro, tú si tuvieras que destacar algo. Sí, un poco en la línea que dice Raúl, recordar que las oposiciones son una carrera de fondo. Es decir, al principio empezamos con muchísimas ganas, te pones con los temas a tope, pero te olvidas un poquito de esa parte práctica y no te olvidas de gestionar bien ese tiempo. Luego encima se empiezan a mezclar el miedo cuando se aproxima el examen, habladurías que siempre hay en torno a la oposición. Si te enfocas en lo que tienes que hacer cada día con una buena planificación y una buena programación de lo que tienes que hacer, yo creo que eso es lo que hice muy, muy bien. Me tiré muchísimo tiempo planificándome, pero una vez que ya sabes lo que tienes que hacer, simplemente tienes que hacerlo. Yo creo, y hablando de mi caso personal, que aunque fue mi primera oposición, sí que tenía bagaje, ya que acompañé a mi expareja en dos o tres oposiciones anteriormente, donde yo mismo entré incluso en una de sus exposiciones, y creo que tenía esa ventaja respecto al opositor confuso de que entendía muy bien cuáles eran las reglas del juego. Es decir, yo sabía que en nuestro caso particular, la oposición de educación física tú la sacas y puedes desmarcarte por la parte práctica. Entonces, yo no empecé septiembre, octubre, noviembre estudiando temas sin ningún tipo de sentido, sino yo recuerdo que invertí muchísimo tiempo en buscar propuestas prácticas, en hacer congresos online de un montón de metodologías. Recuerdo que lo he estado buscando y no lo he encontrado, creo que la han quitado, que visitaba una página americana de educación física, que había un montón de juegos, y yo dedicaba, me recuerdo,
mañanas enteras a entrar, coger juegos, ver el tema 13 del juego, el tema 14 del deporte, a ver cómo lo puedo mejorar. Ahí vamos a empezar con los supuestos. Está todo el mundo hablando de cooperativo. He visto que en este congreso hablan mucho del breakout, del escape room. Como que entendía muy bien que en una posición de educación no era como una oposición, hemos hablado en otras ocasiones, administrativo, que lo vomitas, el que mejor estudia es el que gana. Aquí cuenta mucho la parte práctica. Y en ese caso, creo que desde los primeros meses lo planteé bastante bien. Y siguiendo esa línea, sí que os quería decir, ahora, si volvieseis al pasado, en este caso Pedro, si vuelve a positar o lo que sea, ¿qué vais a cambiar respecto a otra preparación o qué cambiaríais, Pedro? Pues quizás uno de mis fallos es la gestión de los nervios, sobre todo de cara al final. De cara al final no sé muy bien cómo gestionar ese tema porque siento que tengo muchísima responsabilidad en mis espaldas, entonces me agobio yo mismo. Yo sé muy bien lo que tengo que hacer, sé muy bien hasta qué punto tengo que llegar y en qué día, pero a partir ya de en los repasos finales y demás, empiezo a darle vueltas al coco, ahí sí no llego y tal. Esa gestión de nervios de cara al final es lo que más me mata y pues intentaría sobre todo, pues eso, intentar no focalizarme más allá del día que tengo y no pensar más allá, porque luego llega el día del examen y muy bien, llego tranquilo. Voy a por todas, pero la semana, 15 días previos, para mí son criminales, muy, muy mal. Creo que podrías aplicar, ahora que te lo estás leyendo, pero se lo recomiendo a toda la gente, el libro de los cuatro acuerdos. Sí. Creo que es una filosofía de vida, os lo recomiendo de corazón, porque creo que tanto para vivir como para opositar es un libro que te sustenta. Y Raúl, en tu caso, yo creo que has hecho varias oposiciones y muchas excelentes que por matices se te ha escapado en el pasado, pero si volvieses ahora a opositar, te pones ahora a opositar, ¿qué cambiarías? Pues creo que lo que cambiaría, como he cambiado todos los años, pues es intentar un poco adecuar o adaptar las distintas situaciones de aprendizaje pues a las cambiantes motivaciones o intereses que tenga mi alumnado. Es algo que siempre me pasaba. Un año me iba bien y decía, bueno, pues esta situación de aprendizaje me ha ido bastante bien, no la voy a cambiar. Y el último año, por ejemplo, acabé cambiando las 12 porque creo que la motivación de los chicos pues va cambiando en función de distintas temáticas y al igual que un cirujano tiene que estar siempre actualizado en distintas maneras de operar, creo que un docente debe de estar siempre actualizado en la última tendencia o lo que tú dices en base a congresos o páginas web de cosas que realmente funcionan y motivan a nuestros chicos y chicas. Entonces Ah, creo que... igual confiar más en las situaciones de aprendizaje, por así decirlo, ganadoras, entre comillas, basadas en evidencia, ¿no? Sí, sobre todo el no ponerte a la hora de realizar la programación didáctica como un loco sin sentido, sino hacer una gran tabla en base a una relación de situaciones de aprendizaje con elementos curriculares y tener una fundamentación muy, muy grande sobre la que nutrir los distintos temas, los distintos supuestos o las distintas aplicaciones prácticas de cada uno. Muy bien. Eh, en mi situación personal, yo creo que sin duda cambiaría el posponer menos. Recuerdo que el supuesto lo pospuse muchísimo, el primer simulacro también lo pospuse en exceso y me he dado cuenta que cuanto más procrastinas una cosa, más difícil se vuelve. Te montas una narrativa de algo que no es complejo como un supuesto práctico si te pones a trabajarlo cada 10, 15 días, que por cierto es lo que estamos haciendo en nuestra Academia de Movimiento Aprendo, pues lo acabas posponiendo y piensas que es algo inabarcable y realmente no, igual que el simulacro. Entonces, yo si volviese a opositar, creo que empezaría desde ya, desde el primer mes, a hacer el primer simulacro. Quizá no hacer locuras cada semana un simulacro, pero sí soltarme y hacer el primer simulacro y empezar a ver supuestos prácticos para entender las casuísticas de educación física, porque si no, ya te entra un estrés los últimos meses si no has hecho supuestos. Al final yo tuve suerte, sí que saqué los supuestos hacia adelante, pero realmente lo pospuse bastante. Y en esa línea, ahora vamos a lanzarnos, aunque ya hemos hablado de nuestro caso en particular, pero a ver si podemos decir algo diferente. Quería que destacásemos algo bueno del tema, del supuesto y de la programación, quizá que no hayamos divulgado tanto. Puedo empezar yo, si queréis, y luego sigue Pedro. En cuanto al tema, yo, un poco por lo que he visto también durante estos años y en mi competencia al mismo tribunal, creo que mi tema era muy bueno porque era muy, muy práctico y práctico, es decir, no de manera genérica. Yo si lo tenía que concretar a nivel legislativo, iba al detalle, no me quedaba en el decreto, iba quizá a un criterio del propio decreto y luego hablaba de una unidad didáctica.
También creo que los ejemplos a nivel prácticos no eran piñones fijos de que me salía un tema del deporte y hablaba de la salud y la importancia de la salud, sino que intentaba tener como, sí, piñones fijos, pero para contenidos en particular. Respecto a los supuestos, creo que era bastante poco redundante. En mi caso, tenía que hacer 2 supuestos en 2 horas. 2 supuestos en 2 horas, entonces no podía hacer ahí florituras de una aproximación teórica ni nada. Yo iba directamente, leía el supuesto y creo que lo contestaba de manera bastante exacta. Y en la programación, creo que mi punto fuerte fue el venderla. O sea, creo que gasté tiempo. El final estuve los últimos 7 u 8 días, muchas horas pensando metáforas para cada uno de los puntos, teniendo hilo conductor en las 15 unidades didácticas, ese hilo conductor conectado con las metáforas de cada uno de los puntos, citas muy bien escogidas, mi identidad docente, cada detalle estaba cuidado. Luego ves la programación y a día de hoy yo la veo y sé que tiene ratas, sé que tiene falta. Recuerdo que puse instrumentos de evaluación donde tocaba actividades de evaluación, pero es que ni lo miraron. O sea, para que os dieseis cuenta, o os deis cuenta, mejor dicho, de que en ocasiones ahí se quedan con la forma de presentar. Es un poquito mi bagaje al respecto. Pedro, no sé si quieres destacar tú un poco en relación a estos 3 apartados. Un poco globalizado los 3 apartados es hacerte tú presente en ellos, es decir, los temas, cómo los redactas, tú inclúyete dentro de ese discurso, Muy porque bueno. muchas veces lo haces como separado, lo haces como muy teórico, muy bonito todo, pero no te incluyes tú como un docente, un maestro que quieres cambiar las reglas del juego o que haces esta propuesta práctica porque tú de verdad lo creas. Yo creo que en ese momento es cuando empatizas un poquito más con el tribunal. Eso bien en los temas, en los supuestos prácticos de igual manera, no ser muy repetitivo, ir al grano, porque muchas veces si no controlas de lo que te están pidiendo, ¿qué haces? Te vas por las ramas, pero tú lo que tienes que hacer es contestar a lo que te piden. Entonces, ser concisos y concretos. Y luego la programación, es lo que hablamos muchas veces, es hacerlo sencillo al tribunal. Seguro que a ellos tú vas a estar delante de ellos cuanto media hora, 1 hora, no le va a dar tiempo a ver ni muchísimo menos, ni a leerlo, pero justo en el momento que se paren a leer o que tú los puedas dirigir hacia donde tú quieres, tienes que ser estratega y eso, hacerlo muy sencillo, que esté todo bonito, bien cuadrado, y destacar aquellos puntos en los que tú seas fuerte, evidentemente, sí. Raúl. Yo un poco en la línea que estáis hablando los dos, creo que sobre todo lo que tú dices, ser tremendamente concreto y específico, sobre todo en el tema del tema del supuesto práctico, el dar ejemplos con criterio y en base a la legislación, el saber argumentar, el por qué se relaciona con unos elementos curriculares o con otros, y sobre todo lo que tú dices, intentar dar ejemplos específicos y que no sean generalizables, pues no es lo mismo un ejemplo de un deporte individual que un deporte de oposición o uno colectivo. Y sobre todo también entroncarlo un poquito con el tipo de actividades o metodología con lo que abordarías cada uno de esa tipología distinta de actividades. También creo, en el caso del supuesto, algo que yo creo que llevaba, que en cierta medida era diferenciador y aprovechaba luego más adelante para conectarlo con la programación didáctica, era intentar justificar ese supuesto práctico en base a distintos niveles de concreción curricular, porque muchas veces pasamos directamente de justificar los distintos elementos curriculares a lo que es la propuesta práctica y muchas veces obviamos por los distintos documentos de centro. Entonces, pues intentaba conectar con algún plan que en el instituto en el que trabajaba en aquel año se llevaba a cabo, pues por ejemplo el de Formaps aquí en Castilla y León, que era que te cedían una serie de dispositivos digitales, entonces ya aprovechaba eso para relacionarlo con la competencia digital y la programación didáctica, pues un poco en la línea de lo que de lo que decís ambos, tanto Pedro como tú, el ser tremendamente, el invertir tiempo al principio, pues en temas de formato, en que sea atractiva, en que llame la atención, el cómo lo voy a vender, para mí es crucial. Yo recuerdo las primeras exposiciones, es pues del el cómo dominas el espacio, el cómo vas distribuyendo las miradas a los miembros del tribunal, que era una postura más alejada, pero realmente ya la última convocatoria, yo recuerdo que colocar 2 mesas a 1 metro del tribunal, en una todo el material que yo iba entregando a lo largo de la defensa y en la otra llevaba un duplicador de pantalla para que ellos pudieran ver la presentación de esa situación de aprendizaje escogida. Porque tuve un compañero que entró antes y me dijo, el proyector se ve fatal en la pared, entonces creo
que tenemos que tener también como opositores cierta capacidad de adaptación, porque hay ciertos imprevistos que tú ese día se te pueden llegar a escapar, como es el caso este del proyector. Me parece fundamental dos cosas que habéis dicho. La primera, Pedro ha dado en el clavo, que se vea tu identidad como docente en la oposición, porque si no vas a pasar sin pena ni gloria como un opositor mediocre, y te tengo que decir que un opositor mediocre muchas veces ni aprueba, y no entendido de forma negativa, mediocre, sino dentro de la media, que no se lo prepara, que vomita un tema y no se ve su esencia. Yo recuerdo que en todo tenía una introducción súper personal donde se veía mi propósito didáctico. Yo continuamente, para ir a un ejemplo práctico, os puedo decir que hablaba mucho de fomentar ese alumnado CCC, comprometido, crítico y creativo, y luego se veía también los ejemplos prácticos. Y yo recuerdo también que en mi exposición, cuando empecé, pegué 3 pilares en la pizarra y, o sea, pegué un triángulo donde se veían los 3 pilares y hablaba de mi identidad docente. Es decir, independientemente del currículum, lo que quería transmitir a mis alumnos en educación física de cara a pensamiento crítico, de cara a cooperación, de cara a educación basada en evidencia, y luego eso, si lo conectas con citas y lo conectas con ejemplos, pues realmente vas a dejar huella en el tribunal. Entonces, en ese sentido, creo que me parece clave. Y mira, mucha gente ha hablado, Raúl, de vender, y mucha gente, lo he visto yo, sobre todo en Twitter, que dicen, no sé, estos preparadores que hablan de vender, en la educación no se vende. Claro que la educación no se vende, pero hemos de entender que en la oposición nos vendemos, y nos vendemos porque el tribunal va a comprar no lo buen docente que eres, cómo trabajas con 30 alumnos, ni las horas que has dedicado en el estudio. El tribunal se va a quedar con la horita que estés frente a ellos, y si le has demostrado que eres un profesional de la enseñanza, se queda con eso y no va a mirar ni tu currículum ni nada más. Entonces, sí, te tienes que vender para que se lleven algo de ti. Entonces, en ese sentido, dejarlo claro. Vamos, si os parece, a momentos malos, porque muchas veces parece que en una oposición no hay momentos malos, que somos, entre comillas, casos de éxito, que no suele ser lo normal. Entonces, os quería preguntar, y si quieres, Pedro, empieza tú, por momentos malos que habéis tenido en la preparación, qué habéis hecho en esos momentos, cómo habéis resurgido, un poquito para saber, y también esto que sea útil para los opositores que nos están escuchando, porque va a haber esos momentos que penséis qué estáis haciendo en la oposición. Momentos malos, la verdad es que esta última oposición nunca pensé en abandonar, aún sabiendo que estas oposiciones eran de reposición en las que yo no iba a tener muchas posibilidades, dejar al lado todo ese ruido y siempre hacer lo mejor posible cada uno de lo, o sea, cada día lo que hemos hablado, la planificación, seguir la rajatabla. Entonces, yo creo que, y confío muchísimo en eso, en tu planificación. Si tienes un momento malo, pues trabajas, pero de manera, o sea, buena. Es decir, tú estás de bajón, da igual, te levantas y trabajas. Que estás muy motivado, da igual, te levantas y trabajas. O sea, independientemente de tu estado emocional, tú tienes que seguir con disciplina, mentalidad estoica y con el objetivo de siempre avanzar. Es decir, lo que puedes controlar, ya sabéis que, bueno, los que me conocen un poco, soy un friki de la filosofía estoica, todo lo que está dentro de tu mano y lo que puedes controlar, adelante. Lo que no depende de ti, nada, lo echas fuera. Así que planificación, y si tienes momentos malos, pues te aguantas, los vas a tener ganas de dejarlo todo. Al día siguiente te sale un simulacro súper bien y vas a estar súper extasiado que lo vas a hacer, lo voy a petar. No, tienes que mantenerte siempre en una misma línea y dar lo mejor y llegar con garantías al examen, porque es verdad, muchas veces también, si no te gestionas esa energía, o sea, llegas el día del examen fatal y dices, si lo he hecho todo súper bien, y tienes que saber también gestionarte para llegar a ese día con garantías. Totalmente, mentalidad a largo plazo. ¿Y Raúl? En cuanto a tirar la toalla, creo que pocas veces lo he pasado tan mal como lo he pasado, como lo que sucedió esta última vez. Realmente empecé pues en septiembre a estudiar ya muy, muy quemado. Hasta el mes de diciembre, pues bueno, más o menos, la verdad que lo llevaba todo similar a otros años, pero por un suceso bastante gordo que a nivel emocional me afectó muchísimo. Recuerdo que estuve prácticamente desde diciembre hasta, te diría, casi el mes de abril sin poder hacer absolutamente nada. O sea, mi concentración más allá de 10 minutos era inviable. O sea, yo me ponía enfrente del ordenador a avanzar programación o intentaba hacer supuestos prácticos o mirarme temas y no podía.
Entonces, realmente un poco ligado con todo lo que decía Pedro de llevar toda esa buena planificación y organización, creo que a mí realmente lo que me ha salvado este año era el bagaje tan grande que llevaba de convocatorias anteriores. Realmente sin eso, esta convocatoria no hubiera podido salir adelante ni pudiera haber afrontado el proceso de oposición con garantías. Realmente el mes de abril, pues ya más o menos fui aparcando un poco todo el tema emocional y sentimental y a partir de ahí pues intenté centrarme en pensar pues bueno que ya llevaba dos convocatorias anteriores que siempre me había quedado a las puertas, que realmente estaba cerca, que contaba con mucha más experiencia que la que tenían otras convocatorias y que realmente ya no me hacía falta una nota muy alta para poder acercarme a la plaza. Aún así yo intenté siempre dar lo mejor de mí en cada una de las partes. Y luego, pues el mes de abril y mayo, por aquel entonces no tenía hecha la programación, no tenía hecho ningún supuesto práctico, pero de esos 2 meses recuerdo de estar entre 9 y 10 horas piñón fijo todos los días y venga y venga y venga y venga. Y al final prácticamente si contaba todos los simulacros que había hecho en años anteriores, creo que de los 40 temas que llevaba preparados, tenía un simulacro completo de 2 horas prácticamente de todos los temas que llevaba preparados. Entonces, creo que eso me dio alas y realmente me hizo poder cambiar un poco mi mentalidad y pensar que no iba tan mal como mi cabeza me quería hacer pensar. Y creo, pues bueno, que todo el trabajo previo de convocatorias anteriores, aunque muchas veces pensemos que las convocatorias son entes inconexos, creo que realmente todo ese bagaje que tú llevas de atrás es que te da unas herramientas y muy grandes. Y creo que esta posición, pues realmente me ha demostrado que soy más fuerte realmente de lo que muchas veces podemos llegar a pensar cada uno de nosotros. Me llama la atención, Raúl, porque cualquier persona en tu situación hubiera dicho, este año no es el mío. O sea, con todo el Mm. bagaje, vale, es posible que otras oposiciones me haya ido bien, pero llevo desde diciembre, abril, has dicho, sin hacer nada, hubiera dicho, al siguiente año. Así que también yo creo que en ese sentido eres un poco extraterrestre, no es lo normal, ¿eh? No es lo normal, también, también te lo digo, el dedicar esos 2 últimos meses tantísimas horas. Si queréis os hablo un poquito de mi situación, tampoco parecida a Pedro. Al final vivimos en Occidente, si no te pasa así nada, es prepararse unas oposiciones, hay que relativizar también, era mi primera oposición, pero sí que es cierto que yo pensaba hasta abril o así que llevaba muy bien los temas, que tenía muy buenos ejemplos prácticos y así era, que los había estudiado mucho. Pero ¿qué ocurrió? Que en mayo mi pareja me obligó a hacer mi primer simulacro. Hice un simulacro con ella y uno de los mejores temas que llevaba, pues empecé a olvidar epígrafes, pensaba que iba a hacer no sé cuántas carillas, me quedé en 6 o 7, luego me obligó a leérselo porque en mi comunidad cuando me presenté se tenía que leer el tema y recuerdo que fatal, redundante. Y claro, ahí Mm. quedaban 2 meses para el examen y recuerdo esa misma tarde cuando ella se fue de mi casa, quedarme sentado en el suelo y diciendo, es que no me presento, es que un tema que pensaba que llevaba muy bien no he podido sacarlo y ya ni os cuento supuestos que llevo poquísimos y la programación me falta no sé qué este año, ¿qué voy a hacer? Y recuerdo que estuve ahí bailando con la tristeza bastante esa tarde hasta que un buen amigo, le hablé a un buen amigo, Norbert, que me dijo, a ver, ¿te vas a presentar a las oposiciones? Y le dije, sí, es que es un buen año realmente. Y dice, ¿cuánto queda? Dice, te voy a lanzar un desafío. Intenta hacer un simulacro cada día a partir de mañana. A ver si puedes hacer 20, 21 simulacros y después vemos. Y así lo hice, o sea, hice una locura porque costaba un montón, pero a partir del día siguiente recuerdo de manera religiosa, locura, como ha dicho el extraterrestre de Raúl, de 2 a 4 después de comer, siempre un simulacro con el calor de Valencia en la terraza. Me salía a la biblioteca que tenía terraza y me hacía un simulacro. Y claro, ¿qué pasa? Que los primeros simulacros dudaba, pero cogí un nivel de expresión escrita, un nivel de teniendo las ideas flotantes, evocar temas que a partir del 21, del simulacro número 21, número 22, me salió increíble. Y luego me salió el tema 5 de salud el día del examen y lo que fue una debilidad de tirar la toalla fue una fortaleza de tener una capacidad de escritura espectacular. Entonces, de nuevo, un momento malo se convirtió en este caso en un momento bastante fortaleza, por así decirlo. ¿Ibas a decir algo, Pedro, o no? No. No, no, es que es verdad que parece que somos muy pesados con los simulacros, pero es que es la verdad, no es nada más que enfrentarte a ti mismo y ver la realidad de la preparación que llevas. Tú mismo te diste cuenta, decir, es que muchas veces tienes esa falsa competencia de, "Buah, me lo digo de carrerilla, muy bien.
sientas frente al papel y a lo mejor si no te tiras del hilo y dices, anda, ¿y qué iba aquí? Ya te empiezas a poner nervioso. Como no hagas simulacros y no te pruebes, es No. que no vas a ir con las garantías que tienes que ir ni con la seguridad. O sea, la seguridad de decir, no, mira, es que me he hecho 15 simulacros, 20 simulacros. O sea, tampoco hay que hacer exageraciones como habéis hecho vosotros, No. pero no sé, algo que decir, vale, me da tiempo a escribirlo, que eso también es muy, muy importante. Los temas. Hay gente que se estudia hojas, o sea, hojas y hojas, 20 caras de un tema que luego no puedes escribir porque por tiempo material no puedes escribirlo. Hay que ser estrategas. Tú, si puedes escribir 10 caras, pues estudiate un poquito más, sí, porque siempre se te olvida algo, pero céntrate, sé estratega y al final es eso. Es eso, hacer simulacros porque es la mejor manera de probarte en extensión, en escritura y luego leer, que aquí en Castilla y León se lee, Está bien. pues también al igual que haces el simulacro, luego te lo lees y te das cuenta de la entonación, de las pausas, al final es probarte en todo. Principio de especificidad, que muchas veces por puro ahorro energético buscamos el atajo y no hay atajo. Realmente el camino lento es el camino rápido, por así decirlo, o al revés. Entonces, en ese sentido, pues hay que centrarse en lo que te vas a encontrar el día del examen y ya está, ya está. Yo, por ¿Vale? ejemplo, esto de los simulacros, Diego, mucha gente tiende a hacer simulacros solamente de aquellos temas, te sortean tres y hago el tema cuatro porque me lo sé muy bien 7 veces a lo largo de la preparación. Yo realmente llevaba un registro muy minucioso de qué simulacros había hecho y muchas veces hacía simulacros, me lo sé, un tema que no dominaba tanto, intentaba evaluarme cómo iba en ese tema para saber en qué puntos yo tenía que incidir. Entonces, realmente en la línea con lo que dice Pedro, creo que es muy crucial ser realistas y enfrentarte a ello, porque en Castilla y León el año pasado todos los temas que salieron en secundaria fueron temas que cualquier persona hubiera escogido en una convocatoria de oposición, eran temas relacionados pues con deportes o con condición física, entonces no son temas que te pudieras diferenciar de manera muy concreta, entonces yo creo que eso también lo tienes que ser estratega y tenerlo ya contemplado en tu preparación. Totalmente. Yo hice lo mismo. Hice 20 simulacros o 21 creo que fueron temas diferentes y siempre en el pequeño sorteo que hacía me cogía el tema que peor llevaba. Porque también entendía que ese tema, una vez que haces el simulacro, te lo vas a saber mejor si te toca ese tema otra vez, porque ese es el principio de vocación. Entonces yo hacía simulacro y a los 2 días lo repasaba, lo completaba y entonces no es únicamente hago 10 simulacros, sino es cómo hacer los simulacros. Entonces, totalmente de acuerdo, Raúl. Si os parece, hemos hablado de algunos mantras, vamos directamente a frases o si teníais algún tipo de mantra, como digo, que os sustentase dentro de la preparación. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, el que por mí no quede, porque si no entraba en la academia y cuando me dejaba llevar por esos vampiros polilleros, pues pensaba que era imposible. Pero tengo dos, el que por mí no quede, que pensaba mucho en hasta que no acabe el proceso, al menos voy a darlo todo hasta donde llego. Y esta frase que me gusta mucho, quiero saber qué pasará si no desisto. Entonces, un poco era lo que me sustentaba. No sé si teníais ahí en ese caso, tú Raúl, que igual lo pasaste un poquito mal, si tenías alguna frase o alguna motivación para decir, lo voy a dar todo. Sí, yo, pues lo que tú dices, el que por mí no quede y sobre todo que independientemente de la nota que yo sacara en la oposición o lo que sucediera, que a mí eso no me definía como docente, yo era algo que lo tenía muy interiorizado y el acabar una oposición y el decir, vale, pues me he quedado a las puertas de nuevo otra vez este año, intentar analizar qué he fallado, qué puedo mejorar y a partir de ahí intentar ser resiliente y el año que viene volver con todas para intentar hacer el mejor papel posible. Bien. Yo, mantras un poco al hilo, soy un poco friki también en ese aspecto, un poco al hilo de lo que decías tú, Raúl, tengo uno que, o sea, es que me ha recordado a ti, soy más de lo que aparento, la fuerza y el poder del mundo están en mi interior, eso lo tengo, o sea, me lo digo siempre cuando estoy en el examen, recuerdo que nos sentaron en la mesa, estuvimos 50 minutos sentados, yo ya no sabía ni qué hacer, veía a la gente con apuntes antes del examen, mirándote y yo repitiéndome una y otra vez, una y otra vez. Ese es uno de mis mantras. Y luego otro que aplico siempre en mi vida, que lo hizo así famoso Víctor Coopers, pero que creo que es de María Teresa de Calcuta, que nadie se acerque a ti sin que Alice se sienta un poquito mejor y más feliz. Y lo aplico a cada cosa que hago en la vida. Voy a por el pan. Buenos días, muchas gracias.
sales de un comercio, muchas gracias, que vaya bien. O sea, un poco también al hilo de lo que decías tú, Diego, del libro de los cuatro acuerdos, las palabras tienen muchísimo poder y nunca sabes lo bien y, por supuesto, lo mal que le puedes hacer a una persona con una palabra tuya. Entonces, en eso sí que ahora ya le pongo más nombre con este libro que de los cuatro acuerdos, pero es que es totalmente cierto. Si tienes un día muy malo, pero viene alguien y te saluda con una sonrisa o te dice algo agradable, te puede cambiar ese estado de ánimo. Pues eso, aplicado a la posición, si tú entras con actitud, con una sonrisa, mirándoles a ellos, diciendo aquí estoy yo, pero de manera actitudinal, aquí estoy yo y os lo voy a hacer pasar bien, yo creo que la nota se dispara pues porque al final es un rato que ellos tienen que pasar, que a lo mejor no le apetece estar allí. Si se lo haces atractivo y al final si se lo pasan bien dentro de la forma y dentro que no vas ahí a un circo, pero dentro de la forma, si le haces pasar un rato agradable, yo creo que la sensación a posteriori va a ser luego mucho mejor. Raúl, te tienes que leer los cuatro acuerdos, ¿eh? Deberes. Totalmente, totalmente. No lo Si no, conozco, pero me lo leeré. si Me lo no te lo leeré. Totalmente. regalaré de Navidad. Bueno, ha sido tu cumple. Igual te cae, va. Mira, en relación un poco a lo que habéis dicho, yo me acuerdo, no era mantra como tal, pero sí que me obsesioné con pensar de, sé que en 3 semanas voy a estar en la playa, por favor, que no me arrepienta de nada. Yo recuerdo que acabé el tema y vampiros polilleros me empezaron, ¿no has puesto esta clasificación de la salud? O no me acuerdo lo que me dijeron. Esta clasificación me ha dicho mi preparador que era clave. Yo ya me fui rayado a casa, pero claro, aún me quedaba leer el tema, hacer los supuestos, leer los supuestos. Aquí tenemos también expresión corporal, hacer la expresión corporal. Me quedaba mucho. Yo sí me creo ese condicionamiento que te puedes encontrar dentro del examen, no tienes nada que hacer. Entonces, pues se- centrarse en uno mismo, intentar saber que el presente construye el futuro y hasta que tengas posibilidades, dalo todo, porque en un momento de tanto estrés no te puedes fiar ni de las sensaciones ni de lo que te diga el resto de gente. Así que en ese sentido que lo tengáis claro. Rituales para concentraros. Ahora que tenemos tanto la gratificación instantánea a nuestro poder, ¿teníais alguno de cara a poneros a estudiar? ¿Cómo hacíais para evadiros de esos estímulos? Pedro, ¿tienes algo? Sí, yo totalmente. Rutinas, las rutinas de estudio cada mañana antes de meterte de lleno con los temas, y eso es algo también que lo decía Íñigo, Mm. una lectura durante 10-15 minutos. Tú no puedes estar, levantarte, a lo mejor si entrenas por la mañana, desayunas, te pegas una ducha y te vas a poner, sí o sí, vas a coger el móvil, ya te vas a distraer, nada, el móvil aparte, evidentemente, y para algo que me hace meter muy de lleno y concentrarme es leer libros, pues de que me gusta a mí, filosofía, de autoayuda, 10-15 minutitos, me hago mis dibujitos y ya entro en foco máximo. Ese hábito es lo que me centra del todo. Modo estudio on y luego también tener un espacio de estudio en condiciones. Parece una tontería, pero ¿qué necesitas para estudiar? Los temas o si estás haciendo una programación o supuestos, no necesitas nada, no necesitas tener tropecientos rotuladores ni posit, ni, no, es que todo eso te sobra. Eh, Algo diáfano, los temas y poco más. Es que yo no tengo más. Luego mis visual, pero un espacio lo más planito posible y que no te pongas delante de una ventana. Hombre, si no te queda nada, o sea, si no te queda otra opción, pues bueno. O si vas, por ejemplo, a la biblioteca, que muchos opositores van a la biblioteca, pues intenta que tu campo visual no tenga muchísimas distracciones. Pero bueno, eso al final depende muchísimo de cada persona, pero sin duda eso, la lectura un poquito al principio y que el espacio de estudio es el espacio de estudio y ya está. Tú, Raúl, ¿cómo hacías para estar 10 horas esos 2 últimos meses? Pues sobre todo tener una buena técnica de estudio. Yo sobre todo estudiaba en base a la técnica de Pomodoro. Entonces, pues lo que dice Pedro, intentar limitar los elementos distractores de tu templo de estudio, del lugar donde tú sueles estudiar. Por otro lado, activar foco estudio en el móvil para si de manera inconsciente le daba la vuelta, que yo empezara a pitar y a vibrar por todos los lados. Luego también utilizaba un contador de cocina para hacer la cuenta regresiva de los pomodoros. Y luego a partir de ahí intentaba ir evocando cada una de las partes del tema o de lo que tuviera que estudiar en ese periodo de tiempo. Yo realmente es que soy una persona muy movida, entonces estudiar sentado me costaba muchísimo. Yo estudiaba andando por casa, pero lo que decía Pedro, esos 10-15 minutos de anticipar un poco
a lo que se va a venir y en lo que tienes que poner realmente el foco a la hora de estudiar y sobre todo una libretita con un boli al lado también para el tema de los ladrones de tiempo. Si me distraía, pues apuntaba la distracción y el número de veces e intentaba que cada sesión de estudio esos elementos distractores pues fueran disminuyendo y sobre todo a largo plazo ya desapareciendo. Como se nota que en Movimiento Aprendo aplica técnicas de estudio, ¿eh? Aquí salen el estándar muy, muy alto. A ver, ya habéis dicho muchas cosas que yo hacía. Yo también me montaba mis películas y si me seguís ya sabéis el concepto de foco asesino. Yo me montaba mi película y me ponía frente al papel y decía, foco asesino ahora. Sé que no todo el mundo está dispuesto a sacar 4 o 5 horas de estudio con una concentración increíble y yo como que en mi cabeza me montaba ahí mis películas. También iba a veces a la biblioteca de medicina y me picaba con los que estaban ahí con el MIR, que igual estaban 4 horas sin levantarse y decía yo hasta que no se levante el primero. Yo entraba a primera hora y decía hasta que no se levante el último a almorzar o de la silla no me levanto yo. Y me he tirado igual ahí 4 horas y media sin teléfono móvil estudiando. Pero lo más importante, más allá de lo que habéis dicho, para mí es saber lo que tenía que hacer en cada bloque de estudio. Y para ello sí que tenía un ritual. Yo solía llegar 15 minutos antes de que abría la biblioteca, o si llegaba, dedicaba 15 minutos antes de entrar, me tomaba un café y en ese café tenía un post-it o tenía una pequeña agenda donde yo apuntaba en esa sesión de estudios, si iba a dedicar 4 o 5 horas, lo que iba a hacer de forma exacta. Es decir, yo entraba y sabía que iba a estar 2 horas, 2 horas con el tema 13. Luego sabía que me iba a hacer el supuesto y entonces no me ponía frente al papel y según mi motivación decía, a ver, el tema este que me apetece. Ay, no, estoy muy práctico, voy con la situación de aprendizaje. No, no, cuando sabes qué tienes que hacer y el tiempo lo tienes, ley de Parkinson, no se extiende ad infinitum. Entonces, en ese sentido, creo que es muy clave. Vale, estamos con A mí algo, concentración. Diego, perdona, algo Sí, que me Raúl. ayuda mucho también, sobre todo pues en relación a lo que tú dices, de que tienes planificado un tiempo, pues y llega un intervalo concreto que ves que no estás aprovechando el tiempo como deberías, yo me preguntaba mucho y reflexionaba sobre realmente qué haría en mi lugar ahora mismo el mejor opositor. ¿Qué está haciendo el mejor opositor mientras yo esté aquí perdiendo el tiempo esa tarde o esa mañana? Y la verdad que me ayudaba mucho para volver a reconectar y cumplir realmente con los intervalos planificados. Me parece clave. Eso es muy de James Clear, Hábitos Atómicos, que dice, Sí. piensa en el ser, la identidad, qué estaría siendo o haciendo ese top uno y actúa en consecuencia. Así que me parece clave. Vale, esto voy a empezar yo y a ver si tenéis algún ejemplo de malgastos auténticos de tiempo que si ahora opositaseis otra vez no haríais. Por ejemplo, yo una cosa que hice, que malgasté prácticamente un mes de la preparación de oposiciones, me cogí todos los temas y los reescribí y los pasé de puño y letra. Porque me dijeron, me cambiaron el preparador y me dijeron, la mejor técnica de estudio es copiar y estudiar con los temas. Entonces yo lo interpreté de esa forma y recuerdo que gasté una de horas y ahora que sé mucho más de técnicas de estudio, sé que esto no lo haría bajo ningún concepto. No sé si tenéis ahí epifanías negativas, por así decirlo, Pedro. Yo creo la primera vez que me preparé, bueno, me preparé e hice un poco el gamba, porque no me preparé nada. Pensaba que sí que lo llevaba muy bien. Es eso, leer sin sentido. Yo decía, bueno, he estado 3 horas, pero estabas 3 horas y al final no has hecho nada. No has hecho nada porque no estás reteniendo ningún contenido. Leer sin sentido, no aplicar técnicas de estudio, es lo que más gaste tiempo. Luego ya una vez que formé parte de la Academia de Técnicas de Estudio, entendí las reglas del juego, entendí qué era estudiar. Pues, igual yo como tú, Raúl, se ve que somos de la zona, soy súper nervioso, o sea, no hay, es muy difícil pararme en el sitio y estar quieto y concentrado. Entonces, si tú sabes lo que tienes que hacer, aplicas buenas técnicas de estudio y dices, anda, si ya me voy acordando las cosas. Aplicas buenas semanas de repaso, estratégicos, repaso de vueltas, repaso. Y todo eso es lo que más perdí tiempo, lo que hemos dicho, el leer sin sentido y cómo lo solucioné, técnica de estudio. ¿Dónde tiraste tus horas, Raúl? En subrayar por subrayar. O sea, en no dejar ni una línea subrayada, y lo que dice Pedro, en leer temas y en realmente comprender. Y sobre todo los primeros simulacros, yo me acuerdo que estaba hiper obsesionado con el tema de los autores. O sea, yo recuerdo simulacros que empezaba a hilar unos temas con otros y hacía que simulacros de 80 o 90 autores. Y aquello era una auténtica locura. Te lo prometo, el primer año aquello era horrible. De hecho, claro, hasta que llega el examen y me acuerdo que era un tema de epistemología en el 2021 y le empecé a relacionar con metodología, con evaluación y ya dije, es que esto no puede llegar a ningún lado.
Y sobre todo creo que la clave es, aparte de organizarte bien, ser tremendamente concreto y buscar una aplicación práctica a todo lo que tú hagas. Y creo que el todo de intentar elucubrar absolutamente todo y dar exceso de información muchas veces puede ser más perjudicial que beneficioso. Sí, porque al final no destacas nada y el tribunal Totalmente. se acaba perdiendo. Y mirad, ahora que estamos en octubre, que prácticamente es lo que digo yo, el primer mes de oposición real, en septiembre todo el mundo quiere opositar, pero hay mucho pseudo trabajo. No sé si tenéis consejos ahora sabiendo todo lo que sabéis respecto a este primer mes o al inicio. Si queréis hablar de cómo fue vuestro inicio o consejos directamente para estos meses, sobre todo el opositor que ve que hay tantas cosas en qué centrarse. Raúl, sigue tú si quieres. Pues sobre todo, que todos los opositores o opositoras piensen que el poder organizarte con una buena técnica de estudio que te sirva un poco de motor de arranque y de inercia a lo largo de la preparación de todo el año, creo que pensamos que muchas veces es tiempo perdido, pero realmente creo que es algo muy beneficioso a largo plazo. Y en segundo lugar, lo que tú decías, Diego, que muchas veces nos centramos ahora en intentar aglutinar el mayor número de temas de aquí hasta enero o febrero, dejando de lado el tema de las programaciones didácticas, los supuestos prácticos. Y mi consejo es que, aparte de unas buenas técnicas de estudio, que comiencen a buscar información sobre qué va a contener cada una de las pruebas y que poco a poco y de manera gradual no pretendan meterse simulacros de 2 horas, sino pues a lo mejor un mini simulacro sobre la parte de desarrollo de una temática, buscar introducciones que puedan servir para un bloque de supuestos o de temas, algún tipo de piñón fijo y que vayan avanzando de manera progresiva. O sea, y que no dejen por tocar ninguna de las partes, porque creo que eso es fundamental y lo que te va a dar un bagaje bastante diferenciador. Que de Yo hecho recuerdo en Castilla y León, es que pasa muy poca gente y notas muy altas en los temas. En la segunda parte, la verdad que hubo unos bajones bastante considerables hace 2 años. Este año, por ejemplo, lo que ha marcado un poco la pauta ha sido el supuesto práctico. Y ahí ha caído muchísima gente, ha sido la criba. claro, Entonces, mira, aquí dos cosas, Raúl, porque muchas veces se mira la ratio o la plaza pensando en, pues eso, sin contar las partes, pero el opositor y la opositora que hace bien el tema, que equilibre y luego pasa el supuesto, que llega a la fase final, luego esa ratio que, no sé, me lo invento, que de cada 8 opositores una plaza, igual te encuentras cada 3 o 4 opositores una plaza, cambia, y luego hacer la programación y la exposición bien y la ratio incluso baja. Entonces, en ese sentido que no os desmotivéis si hay pocas plazas, porque no hay tantos opositores que equilibren todas las partes. Y lo que ha dicho Raúl, que iba a decir, que creo que desde Movimiento Aprendo lo estamos haciendo muy bien este año, porque ya la primera clase, de hecho ahora está dando Pablo la primera clase de secundaria, que nos metemos a trabajar los temas, sí, con piñones fijos, pero es que en la clase ya empezamos a tocar supuestos, ideas de situaciones de aprendizaje, cómo podemos diferenciarnos con una buena conclusión siempre que nos salga el deporte, qué modelo pedagógico utilizar y qué ideas de situaciones de aprendizaje si llevamos deportes individuales. Y creo que es la clave, creo que es la clave porque un buen tema lo puede hacer todo el mundo, pero un buen tema y un supuesto, una minoría, y un buen tema, supuesto y unas buenas situaciones de aprendizaje, muy poquita gente en ese sentido. Pedro, no sé si querías decir en esto que hemos comentado alguna recomendación para este primer mes de oposición. Es que es un poco sobre lo mismo, sobre lo que habéis dicho. Planificación. O sea, no vais a, no, que no sintáis que estáis perdiendo el tiempo por sentaros frente al papel, coger un calendario y estableceros todo lo que vais a hacer a lo largo del año. A golpe de vista tú tienes que saber qué tienes que hacer o qué hitos tienes que conseguir en ciertos meses clave y seguirlo. O sea, primero lo haces, o sea, primero lo dices y luego lo haces. Es básicamente eso. Yo creo que en la planificación, si tienes una buena planificación, es el 50% del éxito. Para mí, vamos, es fundamental. Raúl, consejo para opositor u opositora que lleva muchas convocatorias a sus espaldas. pues un poco lo que decía Pedro, que es una carrera a largo plazo, o sea, que no puedes pretender buscar resultados inmediatos, intentar, y yo de verdad creo en ello porque me ha pasado este año, que el trabajo que has hecho previamente en convocatorias anteriores no es en vano, sino que realmente te va a hacer crecer como opositor, también como docente y en este caso también como persona a la hora de reconocer cuáles son tus límites y sobre todo creo que ser curioso y ser inconformista, intentar buscar siempre dar un paso más allá a la hora o en pos de
intentar mejorar los errores que tuviste en pasadas convocatorias. Ser autocrítico, en definitiva. Qué bueno. Cuento siempre la historia, en este caso de Mike, que estuvo 18 años opositando y se sacó plaza a la sexta. Y de una forma bastante parecida a Raúl, el año que se saca la plaza es el año que menos horas dedica como tal, porque ya lleva un bagaje increíble. Y aquí también un consejo directo es que por favor no dejes de vivir en cada convocatoria. Lo veo muchas veces que empiezas la oposición, es tu cuarta, tu quinta, ya asocias emociones negativas, ya es un año que dejas de vivir, se lo dices a todo el mundo continuamente de que te va a ir mal, de que ya empiezo con el estrés, no, no, ahora no puedo hacer esto que me gusta porque estoy opositando. Y no, la oposición va de equilibrio, de relativizar. No conozco a nadie que no se haya rendido y que haya opositado cada vez un poquito mejor y no tenga la plaza a día de hoy. Entonces, más temprano que tarde vais a acabar sacando la plaza y lo dicho, sobre todo no dejar de vivir. Pedro, te quiero lanzar, bueno, no sé si tienes algún consejo de esto, pero lo contrario, opositor que no sale entrado a la Academia de Movimiento Aprendo, opositor Nobel, acaba de salir del máster, acaba de salir de la carrera, le sobrepasa todo. ¿Algún consejo? Pues el primero yo creo que intenten construir hábitos de estudio. Eso es lo primero. Primero tienes que conocerte a ti mismo, vas a pasar muchas horas tú solo y muchas veces en este mundo que vivimos no nos conocemos. En el momento que se apaga todo, que no tienes nada delante, ni pantallas, ni tele, ni todo que nos bombardean, de verdad que te preguntas, no te conoces. O sea, lo primero de todo es hacer una profunda reflexión de ti mismo, conocerte y partes de ahí ya intentar crear unos hábitos de estudio. Es decir, intentar empezar poco a poco, porque al principio vas a querer abarcar mucho y lo único que vas a hacer es, como has dicho, agobiarte, pero constancia y de nuevo planificación es muchísimo más importante que pegarte atracones como Raúl hizo al final. Eso, pues, aunque te salió bien, pero para los Nobel no. Tienes que ir poco a poco y ya una vez que coges inercia, pues seguro que va a ir mucho mejor. Y luego también que intenten buscar de nuevo otra vez el libro, buscar la excelencia en todo lo que haces. Siempre que intentes hacer algo, apóyate de gente que de verdad sea competente, porque ahora hay muchísima información, hay muchísimos foros, hay muchísimas redes sociales. Busca gente que de verdad controle y prepárate con ellos o busca buenas referencias y ya está, y que te guíen en tu camino. Si tú no sabes, pues pedir ayuda, vamos, es lo mejor que puedes hacer. No es una oposición difícil, porque no es una oposición difícil si la comparas con otras. Te tengo que decir que con paciencia vas a manejar todas las partes. A mí me pasó que las primeras semanas en la academia pensaba que era completamente imposible abordar la oposición porque pensaba, tienes que manejar la legislación. Aquí en la academia todo el mundo se ha presentado otras veces y ha suspendido y veo gente muy competente. Además, el supuesto práctico que dicen que es una locura. Además, la expresión corporal, la programación, la exposición. Te aseguro que si cada semana tienes haces lo que tienes que hacer y de verdad, como ha dicho Pedro, como haces cualquier cosa, haces todo, intentas cada semana ser un poquito mejor opositor, en 4 o 5 meses ya estás manejando la oposición. Pero claro, necesitas esa paciencia. Muchas veces venimos del TikTok, venimos del Instagram, que es todo rapidísimo, del globo que pides y lo tienes en media hora en casa. La oposición no funciona así. Pues requiere de un conjunto de sesiones, pero tampoco 10 años para manejar esta oposición. Que en 4 o 5 buenos meses ya estás en la pomada. Entonces, en ese sentido, creo que es clave. Raúl, no lo tenía. Opositor, opositora, con mucho miedo escénico. Consejos. Enfrentarte a ello. Enfrentarte a ello. O sea, hacer muchísimos simulacros en casa. Intentar, yo me acuerdo que lo hacía con peluches o con cojines, como si fueran miembros del tribunal, ir repartiendo las miradas. Abusar de la confianza de compañeros de departamento o de otros departamentos. Pues yo la convocatoria que me queda 3 centésimas, todas las horas libres, cogía el primero que pillaba por el pasillo, le metía en el aula y le cantaba la situación de aprendizaje que tenía planteada. He visto por ahí, y yo incluso lo he hecho alguna vez, buscar fotos de miembros del tribunal, imprimirlas, recortarle la cara y pegarla para intentarme visualizar a lo que me iba a encontrar el día del examen. O sea, creo que al fin y al cabo anticipar un poco lo que te vas a encontrar y practicarlo el mayor número de veces posible. Yo creo que de esa manera vas a disminuir la ansiedad que te puede llegar a ocasionar y ese medio escénico puede llegar a desaparecer y sobre todo disfrutar de lo que haces, que realmente quien ha hecho esa situación de aprendizaje, cuando es personal y tú le has hecho,
realmente es que tienes muchas ganas de podérselo vender ese día y de mostrarle todo el trabajo que llevas detrás. Entonces, al fin y al cabo, también que lo disfrutes. ¿Cómo que has visto por ahí, Raúl? ¿O lo has hecho tú? Lo de las fotos no, no, Algún año sí, no, te lo juro, no lo escuchas en la verme a los vida eso, miembros ¿eh? del tribunal, recortarles y ponerlo como si les estuviera hablando a ellos. Te lo juro que yo lo he llegado a hacer alguna vez y No, sé de más no. gente que lo ha hecho. Brutal, me parece brutal. Pues chicos, si os parece, lo vamos a dejar por aquí, pero antes sí que quería volver a recordar que todo aquel que deje comentario pues va a optar en este sorteo y ya veréis que tenéis más posibilidades de lo que parece, de este libro de Educación Física del Futuro. Y mirad, una pregunta para acabar. ¿Mejor compra que hicisteis durante la preparación de oposiciones? ¿Que más revirtió positivamente? No sé si la tenéis en mente. Pedro, ¿tienes por ahí algo? Eh, Puede ser eh, libro, puede ser formación, puede ser lo que sea. Hombre, la formación, ya lo he dicho, a mí me cambió la vida la formación Academia Técnica de Estudio, sin lugar a dudas. De quién El- es? ¿De quién es esa formación? Aquí de presente de Diego Fuentes, preparador de UFIT, vamos, esa me cambió, pero literalmente mi manera de, ya no solo de la oposición, lo digo siempre, en nuestra comunidad de Discord me conoce muchísimo porque, bueno, al final compartes muchísimo tiempo. Eh, mi técnica de estudio es el visual thinking. Si me conocéis a alguien, o sea, si alguien me conoce, seguramente sea por eso, pero sin duda me cambió el hecho de dar sentido a lo que estaba haciendo, sobre todo, porque es que me sentaba frente al papel y yo decía, bueno, qué bien, he aguantado 4 horas, como si fuera eso, no sé, en plan justificar un trabajo que tenía que hacer con alguien y no tienes que justificar nada, tienes que estudiar, tienes que prepararte para el examen. O sea, tú no tienes que rendirle cuentas a nadie más que a ti mismo. Entonces, el curso me dio un impulso brutal, sobre todo me enseñó qué hacer, pero más aún qué no hacer y establecer una buena planificación. Ahora que nunca me he considerado una persona organizada ni planificada, ahora es todo lo contrario, que cuando empiezo un proyecto, lo primero que hago es organizarme a largo plazo, qué tienes que hacer cada día para poder llegar a ese objetivo. Y luego en cuestión de técnicas de estudio, pues yo soy pro de no profesional, sino que me encanta el visual thinking. Creo que es una técnica muy brutal. Sé que no es para todo el mundo porque, bueno, hay gente que estudia de otra manera, pero visual thinking y a lo mejor también los pomodoros es algo que funciona, pero es más que nada gestionar el tiempo. Pero luego hay otras que también funcionan muy bien, como por ejemplo el método Cornell, o también en la Academia de Técnicas de Estudio tenemos el dejar el tema en una hoja, que es un estilo al Cornell, pero lo hemos adaptado y lo hemos modificado. Y ese proceso de reflexión, de intentar dejar en una hoja ese tema, pues luego te va a ayudar muchísimo a evocar. Pero vamos, sin duda alguna, eso. Raúl, Pues yo creo que uno de los que más me marcó fue otra formación tuya, concretamente la de metodologías activas, porque realmente comencé a encontrar el sentido, no solo el cómo aplicar, sino el por qué se aplicaban ese tipo de metodologías. Además, yo recuerdo de irme haciendo de manera personal un pequeño dossier con Canva sobre cada una de las metodologías, con las ideas fundamentales, para luego eso extrapolarlo a las distintas situaciones de aprendizaje y en caso de tener que justificar, pues saber de qué iban y por qué las aplicaba. parece que os he pagado para las recomendaciones, pero de verdad que no. Y yo por decir Totalmente. algo diferente, compré como 30 hojas A3 y me vinieron muy bien porque era como mi último paso para estudiar el tema, donde me hacía un mapa mental, donde me ponía notas de autor, ejemplos que no me podía olvidar, sinergias con otros temas. Ahí a modo de sándwich metía todos los materiales que había hecho de ese propio tema y fue una inversión igual de 5, 6, 7 euros, pero que recuerdo que le dio mucha viveza a mi forma de estudiar. Así que nada, esta es la última recomendación. Espero de corazón que os haya aportado. No sé si queréis decir alguna cosita más. Lo dejamos por aquí. Nos vais a ver, pues si no es cada semana, cada 15 días. También, si habéis llegado hasta aquí y queréis que hablemos con alguien o de algo en especial, os leemos en los comentarios. Y como siempre, pues aquí estamos, en Movimiento Aprendo. Un abrazo.